ya se están haciendo pruebas en carretera de coches sin conductor y los fabricantes afirman que será mucho más eficiente que el conductor tradicional y que permitirá reducir los accidentes. Empresas como Google, Tesla, Peugeot, todos proponen su modelo, pero ¿cómo va a conseguir la máquina superar al conductor y cómo va a reaccionar ante un accidente o un imprevisto? Pues esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy desde este laboratorio de hidráulica y medio ambiente de la Universidad de Burgos, de la mano, como siempre, de nuestra experta en tecnología y profesora de la Universidad de Burgos, Cristina Alonso Tristán, que ya la tenemos aquí. Muy buenas, Cristina. Hola, Ana. Pues estupendo, y aquí en este laboratorio tan grandísimo, un sitio creo que el adecuado para hablar de este tema. Antes de nada y para empezar, ¿qué es un coche autónomo? Bueno, pues un coche autónomo es exactamente un coche sin conductor, que solamente tiene pasajeros, pero además los pasajeros lo único que tienen que hacer es sentarse y disfrutar del viaje, exactamente igual que si se montaran en un taxi, decir a dónde queremos ir. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo funciona? Bueno, pues en general lo que tiene el coche autónomo es un ordenador a bordo que está programado en 3 niveles, 3 capas que están relacionadas una con la otra. La primera capa sería la capa de localización, la segunda sería la capa de planificación y por último la de ejecución. Bueno, pues en la capa de localización lo que va a hacer el ordenador de a bordo va a ser localizar el vehículo, situarlo gracias a un sistema de GPS y averiguar qué es todo lo que tiene alrededor. Eso lo va a hacer mediante un sistema que llamamos LIDAR, que son unos sensores que lo que miden es la reflectividad de todos los objetos que tiene el coche alrededor. El suelo es un objeto que tiene un determinado brillo, y las marcas viales que delimitan la carretera pues son para nuestro ordenador pues van a ser otro objeto y perfectamente distinguible uno de otro. Lo que va a hacer además es reconocer todo lo que rodea al vehículo y lo va a identificar en función de la memoria que tenga programada, de los datos previos que tenga el ordenador de a bordo, como peatones, como coches, como pues cualquier otro objeto con el que pueda interactuar. Una vez que ya tenemos el sistema perfectamente localizado, lo siguiente es la planificación. Para planificar lo que hace es, en función de las órdenes del lugar donde se tiene que dirigir nuestro coche y de lo que él tiene previsto que puede hacer todos los objetos con los que pueden interactuar, pues decide cuál es el siguiente paso y ya por último se trata de ejecutarlo. Entonces lo que necesitamos es un sistema de programación muy exacto en el que además nosotros tenemos que previamente decidir cómo va a actuar el coche, y eso lo vamos a hacer gracias a que continuamente va a estar recogiendo información. ¿Y esta tecnología tan puntera en qué punto se encuentra actualmente? Bueno, pues se habla de una planificación en cuatro etapas, desde un coche completamente dirigido hasta un coche completamente autónomo. Ahora mismo estaríamos en pruebas como mucho hasta un nivel 3. Eso significa que es necesario un conductor que en momentos determinados sea capaz de hacerse cargo de los mandos del vehículo y esté continuamente atento a la conducción. No se ha conseguido todavía que el conductor pueda echarse una siesta mientras está montado en un coche autónomo. ¿Y qué ventajas encontramos en que un coche se pilote automáticamente? Bueno, pues fundamentalmente tenemos, o lo que dicen los fabricantes, es que se va a eliminar todo el factor humano con respecto al cansancio, a malas decisiones que pueda tomar un conductor en un momento determinado, y todo esto gracias a que estamos continuamente recogiendo información que para un ser humano normal puede que pase completamente desapercibida. Además, lo que se dice es que de un error humano aprende solamente esa persona, mientras que de un error de un coche autónomo aprenden todos los coches autónomos que recojan la información referente a ese accidente y que puedan implementarlo en sus programas de control. Entonces, según lo que nos dices, imagino que esa será la forma de reducir los accidentes, que capten toda la información que un ser humano quizás se cansa en algún momento y no puede llegar a recoger. Y sobre todo lo que vamos a tener son grandes bases de datos sobre movimientos adecuados para cada una de las situaciones que se puedan plantear. ¿Y las carreteras que tenemos ahora, toda la señalización vale o tendrá que ser diferente?
En general, los coches autónomos se están preparando para las carreteras que ahora mismo tenemos en funcionamiento, aunque sí que se habla que un coche autónomo puede llegar a circular a unas velocidades muchísimo más altas, y con los sistemas de distinción de las líneas de las carreteras podemos tener desplazamientos laterales controlados de hasta 5 centímetros, con lo que los carriles pudieran ser más estrechos y caber más coches por las mismas carreteras. Pero aunque todo está casi muy asegurado, sí que se plantea alguna duda, como quién es el que decide cómo actúa ese coche, ¿no?, en caso de accidente o en caso... Aquí lo que se está planteando más que nada es un problema moral. ¿Quién tiene la prioridad ante un accidente a la hora de salvarse? ¿El conductor, el peatón al que puedas ir atropellando? Entonces, bueno, pues lo que se está discutiendo es cómo esos algoritmos de inteligencia artificial deberían trabajar con toda la información que reciben. Pero eso más que nada es algo que todavía se está discutiendo. ¿Y para cuándo vamos a poder tener estos coches en el concesionario? Bueno, pues poco a poco se van implementando estas tecnologías en los coches más modernos, y se van a ir haciendo gradualmente, e iremos teniendo pequeñas opciones para ponerlas en nuestros automóviles, hasta que finalmente ya sea una opción de serie, pues exactamente igual que el aire acondicionado o el elevalunas eléctrico. ¿Se sabe en cifras o todavía...? Pues están hablando de en torno al año 2018 para las primeras opciones. Pues entonces seguro que ya dentro de 2 o 3 años, que alguno, que estamos ya en época navideña, alguno lo incluye ya, alguno que no le guste mucho conducir, lo incluirá seguramente en su lista de los Reyes. Pues seguramente, lo único, pues claro que habrá que pagarlo, pero lo veremos, y relativamente pronto. Pues ha sido un placer tenerte una semana más y contar contigo y con todas estas cosas que nos cuentas, Cristina. Igualmente.